Hola a todos, muy buen día. Mi nombre es Lina Carvajal y seré la docente encargada de dictar estos módulos 4 y 5 de nuestro diplomado en gestión de la comunicación en seguridad vial. Soy mercadóloga y publicista, fotógrafa también de profesión. Más de 7 años llevo trabajando con campañas publicitarias para diferentes marcas como Angelus, Banca Caja Social, Western Union, entre otras. También estuve durante 5 años liderando y coordinando toda la parte de comunicaciones y casting de Caracol Televisión. Y hoy en día tengo mi propia agencia de publicidad llamada Fairbooks, en donde hacemos campañas digitales, producción audiovisual y estudios de fotografía. Bienvenidos a nuestra clase de hoy. El día de hoy nos enfocaremos en un paso que es crucial para crear cualquier campaña de seguridad vial y es tener un análisis del contexto y de nuestro público objetivo. Es el primer paso para la creación de una campaña de seguridad vial. Tenemos que comprender el trasfondo del problema específico que queremos abordar. Para ello es fundamental realizar un estudio de la situación actual. Hay que analizar datos, factores que contribuyan a los accidentes y a los riesgos en la vía. Entonces, lo primero es identificar el problema. Para definir el problema de seguridad vial que abordaremos, debemos preguntarnos: ¿qué tipo de accidentes o comportamientos de riesgo están ocurriendo con mayor frecuencia? ¿Quiénes son las personas más afectadas? Los peatones, los conductores, los ciclistas, los motociclistas. ¿En qué zonas y qué horarios son los que mayor frecuencia tienen en estos impactos, ocurren estos impactos? Un ejemplo de problemas comunes es el aumento en accidentes por el uso de celular mientras manejan, el alto índice de accidentes en pasos peatonales sin señalización, la falta de casco entre los motociclistas, sobre todo en los municipios de nuestro país, el consumo de alcohol en horas nocturnas. Luego de esto hacemos esa recolección y análisis de datos. Y una vez identificado el problema, es crucial respaldarlo con datos concretos. Y para ello podemos utilizar muchas fuentes de información. Bueno, para esto podemos utilizar varias fuentes de información. La primera son las estadísticas oficiales. Podemos consultar datos en entidades gubernamentales y organismos de tránsito, como lo es la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ministerios de transporte o los informes que presentan las OMS. También podemos investigar informes de la Policía Nacional. Estos registros pueden ayudar a entender cuáles son los patrones de accidente y las principales causas de lesiones y muertes en la vía. También podemos investigar los estudios de movilidad y tráfico. Podemos ver las investigaciones académicas o informes de urbanismo que realicen en cuanto al comportamiento de los conductores, de los peatones, de los ciclistas. También podemos realizar encuestas y entrevistas, realizar encuestas a la comunidad o entrevistar a los actores claves como los conductores, los peatones, los policías de tránsito. Ahí vamos a poder conocer diferentes percepciones y los hábitos de movilidad. También podemos observar directamente nosotros, salir al terreno y ver el comportamiento de los usuarios en las zonas críticas. Esto nos va a proporcionar una información demasiado valiosa sobre los problemas específicos. Y después de eso tenemos que identificar los factores de riesgo. Con base en todos estos informes recopilados, podemos analizar cuáles son los factores que contribuyen al problema, como por ejemplo los factores humanos. La distracción, el exceso de velocidad, el consumo de alcohol, no respetar las señales de tránsito. Los factores del entorno, la falta de señalización, las calles en mal estado, una iluminación deficiente, los factores normativos, falta de regulación o bajo cumplimiento de las leyes de tránsito. Por ejemplo, si nos encontramos un alto número de accidentes por uso de celular mientras se conduce, pues debemos preguntarnos:
¿Los conductores están conscientes realmente de los riesgos? ¿Existen leyes que regulen esta conducta? ¿Y se aplican efectivamente? ¿Existen campañas previas sobre este tema y han sido efectivas? Y finalmente, para terminar, debemos elaborar un diagnóstico. Una vez que analizamos todos los datos y los factores de riesgo, podemos redactar un diagnóstico claro y conciso. Entonces, lo primero es definir el problema. Por ejemplo, en nuestra ciudad, el 35% de los accidentes de tránsito involucran a motociclistas. Estos motociclistas no están utilizando casco, lo que ha generado un aumento del 20 o el 25% de muertes en los últimos 5 años. Luego, identificar cuál es la causa principal. El desconocimiento de la normativa y falta de control por parte de las autoridades han contribuido a este comportamiento. Plantear la necesidad de una intervención. Es fundamental desarrollar una campaña que promueva el uso del casco y genere conciencia sobre su importancia. Y este resumen, este análisis que vamos a hacer va a permitir que nuestra campaña tenga una base sólida y un enfoque adecuado. Ahora, para hacer todo esto tenemos infinidad de herramientas digitales. Dentro de las herramientas digitales a las que podemos acudir están las fuentes de los datos oficiales. Para obtener estadísticas confiables se puede utilizar, por ejemplo, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Ahí podemos buscar datos sobre accidentes en Colombia. Por supuesto, la Agencia Nacional de Seguridad Vial es un lugar en el que tienen que buscar información. La Organización Mundial de la Salud, ahí podemos buscar reportes globales sobre seguridad vial. También podemos buscar en institutos de tránsito locales, reportes municipales sobre siniestros viales. Y un ejemplo, si quieres abordar el problema del uso del celular mientras se conduce, puedes buscar estadísticas nacionales sobre este comportamiento y compararlas con datos de tu ciudad. También están las herramientas de geolocalización y los mapas de accidentes, que todos tenemos eso en nuestro celular. Está el Google Maps. Ahí podemos analizar la infraestructura vial en puntos críticos. Entonces simplemente cogemos el muñequito, lo ponemos en el mapa y analizamos cómo está la vía en ese lugar. También está Waze, que nos puede mostrar infinidad de información, patrones de tráfico, de accidentes. Entonces, por ejemplo, si descubres que un cruce peatonal tiene alta tasa de accidentes, pues puedes revisar en Google Street si la señalización es deficiente, o si de pronto hay obstáculos visuales. También están las encuestas y los formularios. Ahí podemos obtener de primera mano información sobre los hábitos y las percepciones de seguridad vial. Muy fácil, y una aplicación que creo que casi todos hemos utilizado es Google Forms. Ahí podemos crear encuestas muy rápidas y recoger opiniones de conductores, peatones, motociclistas. También está Typeform, que ahí podemos hacer encuestas un poquito más interactivas, SurveyMonkey, que es un poquito más profesional, y ahí podemos hacer también, además de recoger la información, podemos hacer un análisis de esos datos. Y un ejemplo es que puedes hacer una encuesta preguntándole a los conductores cuál es la razón por la que manejan utilizando el celular, y así vamos a poder entender mejor el problema y la situación. También podemos hacer una observación y un análisis del comportamiento con video, utilizar las cámaras de tráfico. Pues obviamente tenemos que mirar si están disponibles y si están en este lugar para identificar qué es lo que está pasando. Podemos usar drones también para ver estas zonas críticas y evaluar esa movilidad en el lugar. Videos de redes sociales, podemos analizar comportamientos captados por usuarios en accidentes viales. En redes sociales vamos a encontrar un montón. Por ejemplo, podemos grabar en un punto crítico de la ciudad para evidenciar cuántos motociclistas no están usando casco o cuántos peatones cruzan por lugares indebidos. Las redes sociales y el análisis de tendencias, obviamente que es un lugar en donde vamos a encontrar mucha información. Por ejemplo, en Facebook y en Twitter podemos analizar cuáles son los temas de seguridad vial que están
en conversación. En Google Trends podemos ver qué términos están relacionados con accidentes o seguridad vial, que sean los más buscados por las personas. Hoy en día los hashtags en Instagram y en TikTok son claves y con esto podemos revisar campañas pasadas, los testimonios de las personas afectadas y mucha información. Entonces un ejercicio que podemos hacer es buscar en TikTok o en Instagram un hashtag accidente de tránsito para ver pues cómo las personas están percibiendo ciertos riesgos, qué contenido vamos a encontrar ahí sobre la seguridad vial y cómo está teniendo impacto. Bueno, después de comprender el problema vial, el paso siguiente es identificar ese público objetivo, esos receptores de nuestra campaña. Un mensaje genérico no es tan efectivo como uno adaptado a ese público objetivo al que nos vamos a dirigir. Entonces, podemos dividir nuestra audiencia en diferentes grupos según diferentes criterios. Esta segmentación la podemos hacer demográficamente, entonces podemos ver la edad, si son jóvenes, adultos, adultos mayores, cuál es el género, el nivel educativo, cuál es su ocupación. También lo podemos hacer geográficamente, si está en una zona urbana, en una zona rural, si está en una ciudad con altos índices de accidentes, si están en lugares con deficiencias en la infraestructura vial. Psicográficos, entonces tus actitudes, valores sobre la seguridad vial, la percepción del riesgo, ¿de verdad creen que pueden manejar y usar el celular sin problemas? ¿Cuál es su estilo de vida? Por ejemplo, pues los motociclistas que usan la moto como herramienta de trabajo versus los motociclistas que lo utilizan por recreación. Conductuales, la frecuencia del uso del vehículo, si es diario, si es ocasional, el uso de los elementos de seguridad, el cinturón, el casco, cuál es el respeto que tiene por las normas de tránsito. Un ejemplo que les puedo dar muy claro es que si queremos reducir los accidentes en zonas escolares, el público objetivo podría ser tanto los conductores que transitan por esas áreas como los padres y los estudiantes. Existen diferentes herramientas para identificar a este público objetivo. El análisis de datos y estadísticas es muy importante. Debemos utilizar esos informes nacionales o locales para identificar cuáles son los grupos más vulnerables o cuáles son las personas con mayor incidencia de accidentes, y esta información la podemos encontrar en el DANE. Ahí están los datos poblacionales de toda Colombia. También en la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Por supuesto, ahí vamos a encontrar reportes sobre infracciones, sobre siniestros viales. En la Organización Mundial de la Salud, ahí van a encontrar estudios globales sobre la seguridad vial. Por ejemplo, si los datos nos muestran que el 60% de los accidentes fatales en motociclistas involucran a jóvenes entre los 18 y 30 años, este grupo debe ser el foco de una campaña sobre el uso del casco. Encuestas y focus group. Hay que realizar encuestas directas en el público. Eso va a permitir conocer cuál es su percepción sobre la seguridad vial y cuáles son esos hábitos. Entonces podemos utilizar encuestas de Google Forms, de Typeforms, como ya lo mencionábamos anteriormente, entrevistas en la calle. Así podemos tomar opiniones reales de conductores, peatones. Entonces, por ejemplo, podemos preguntarle a los motociclistas en un semáforo si usan casco siempre, cuáles son las razones que los motivan o por qué no lo harían. Las redes sociales y el análisis digital, esto nos va a arrojar una información demasiado valiosa. Está, por ejemplo, Facebook Insights. Ahí vamos a conocer cuáles son los intereses y comportamientos del público. Está Google Trends. Ahí vamos a analizar, como lo decíamos también ahorita, cuáles son los términos que más busca la gente y de pronto los podemos buscar relacionados con accidentes. En TikTok y en Instagram podemos buscar qué campañas de seguridad vial han tenido mayor impacto. Por ejemplo, si descubres que los jóvenes interactúan más con videos cortos y emotivos, pues puedes diseñar una campaña en TikTok con testimonios de personas afectadas en accidentes.
Por ejemplo, si descubres que los jóvenes interactúan más con los videos emotivos y cortos, pues podemos diseñar una campaña en TikTok eh, que hable o que tenga personas realmente afectadas por estos accidentes. También podemos hacer una observación directa, revisar las cámaras de seguridad si es posible para ver cuál es el comportamiento que están teniendo las personas en estas intersecciones o vías críticas. El uso de drones, así podemos ver si los conductores realmente están respetando los semáforos. Y ahora que ya identificamos cuál es nuestro público objetivo, el siguiente paso va a ser una segmentación de esa audiencia. Segmentar la audiencia significa que vamos a tenerla que dividir en grupos específicos con características comunes para diseñar estrategias y mensajes que realmente los impacten. No se trata solo de quiénes son, sino cómo se comportan, qué los motiva, en qué contexto están expuestos a riesgos viales. Existen un montón de tipos de segmentación por nivel de riesgo. No todos los usuarios viales respetan el mismo nivel de peligro ni enfrentan los mismos desafíos. Entonces podemos clasificarlos, por ejemplo, en un grupo de alto riesgo. Estas son las personas más vulnerables a accidentes o infracciones. Claro ejemplo, los motociclistas que van sin casco, los conductores jóvenes, los peatones en zonas sin cruces seguros. Un ejemplo es que si queremos reducir el número de accidentes nocturnos en motociclistas, debemos centrarnos en jóvenes entre los 18 y 30 años que conducen en horarios nocturnos y no usan casco con frecuencia. Entonces, hacemos una segmentación por motivación y comportamiento. Entendemos que las personas toman decisiones riesgosas. Esto nos permite diseñar mensajes efectivos. Algunas motivaciones comunes incluyen comodidad o rapidez. Por ejemplo, no usar cinturón porque me incomoda, entonces me lo pongo acá atrás y no estoy haciendo nada. O la presión social. En los conductores jóvenes se ve mucho que aceleran para impresionar a sus amigos y hacen carreras, piques y una cantidad de cosas. También está el desconocimiento. Hay personas que no saben la importancia de respetar, por ejemplo, los pasos peatonales. La falsa confianza. Hay conductores que creen que manejan con el celular y eso no los distrae y pues eso los hace los chachos y los mejores conductores. Están, por ejemplo, las redes sociales que todos damos por hecho que todo el mundo ya tiene un dispositivo móvil con internet, pero no es cierto. Hay personas que todavía no tienen acceso a internet ni tampoco a un dispositivo móvil, pero generalmente se dice que las redes sociales y el contenido digital puede llegar más fácilmente a los conductores jóvenes y a los motociclistas. La radio y los altavoces en el transporte público es ideal para los peatones y los pasajeros. La televisión y la prensa tradicional es más efectiva con los adultos mayores y con las empresas. Y las intervenciones en la vía pública generan un impacto directo en las zonas de alto riesgo, como por ejemplo las estrellas que estuvieron por tanto tiempo. Un ejemplo es que si queremos concientizar a ciclistas sobre el uso de casco, podríamos hacer una campaña en ciclorrutas y regalarle stickers reflectivos a todos estos ciclistas, entregarles una información breve pero visual podría funcionar. ¿Cómo podemos elegir la mejor estrategia? Lo primero es definir cuál es el problema clave, qué comportamientos debemos cambiar. Entonces, para resumir todo esto que acabamos de hablar, ¿cómo podemos elegir la mejor estrategia? Primero, definir el problema clave. ¿Qué comportamiento queremos cambiar? Segundo, identificar el grupo de mayor impacto. ¿Quiénes son los más involucrados? Tercero, descubrir su motivación. ¿Por qué actúan así? Cuarto, seleccionar el mejor canal. ¿Cómo podemos captar su atención de manera efectiva? Quinto, diseñar un mensaje adaptado. ¿Qué tono y estilo funcionan mejor para este grupo?
Conclusión de esta primera clase es que lo primero que tenemos que hacer es entender cuál es el problema de seguridad vial que estamos teniendo. Antes de diseñar cualquier campaña es fundamental conocerlo y esto implica analizar las estadísticas de accidentes, identificar los factores de riesgo, entender las causas detrás de los comportamientos inseguros en la vía. También los datos y la evidencia nos permiten definir estrategias basadas en hechos concretos y no hacer suposiciones, lo que va a mejorar la efectividad de nuestras campañas. Es importante diferenciar entre los problemas estructurales y los problemas conductuales. Segundo, identificar el público objetivo. Una campaña será más efectiva si sabemos exactamente a quién nos dirigimos. No es lo mismo hablarle a un conductor joven que hablarle a un señor adulto mayor, o a un ciclista, o a un motociclista, o a un peatón. Tenemos que conocer las características demográficas, conductuales, psicográficas de la audiencia. Esto nos va a permitir diseñar mensajes que realmente conecten con ellos. También es muy importante los hábitos, motivaciones, las barreras que tiene cada grupo van a determinar de manera concreta cómo reaccionarán a nuestro mensaje. Y por último, la segmentación de esta audiencia. Tenemos que dividir la audiencia en grupos específicos. Esto nos va a permitir personalizar el enfoque y adaptar los canales de comunicación a cada segmento. Es clave analizar el entorno social, la cultura, el entorno incluso legal, ya que estos factores pueden influir en la percepción y adopción de cambios en la seguridad vial. Las alianzas estratégicas con entidades gubernamentales, empresas, medios de comunicación, líderes de opinión, esto también va a hacer que ampliemos ese impacto de la campaña.